¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Pablo Arias. Tenemos aquí una súper conversación para que puedas dar tu examen en unas horas con el mayor acierto posible. Vamos a centrarnos nosotros, ustedes chicos de quinto año, en lo que son los temas de historia del Perú. ¿Qué cosa tienes que recordar? Te podemos preguntar lo que es Chavín, lo que es Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú y lo que es la figura del imperio de los incas. Entonces vamos a ver los puntos claves. Por ejemplo, hablando un poco de Chavín, ¿qué cosa tienes que recordar? Tienes que recordar su estado. Ellos tuvieron un estado teocrático, recuerda, teocrático, que gobernaban unos sacerdotes a nombre de Dios, una casta sacerdotal, estado teocrático. Chavín, según Julio César Tello, es una cultura panperuana, es una cultura que tuvo un gran desarrollo y una gran expansión cultural. Esa es la figura de Chavín. ¿Podríamos tomar de esa pregunta? Claro que sí. Vamos con Paracas. ¿Qué debes recordar tú, por ejemplo, de Paracas? ¿Qué significa lluvia de arena, no viento de arena? Esa arena que está pues en el aire con grandes remolinos era el significado para los antiguos Paracas y que es una palabra que se utiliza hasta el día de hoy. Entonces, cultura Paracas podríamos nosotros tomar sin problema también lo que es el significado. Tal vez hubiera una pregunta que habla sobre las tumbas. Las tumbas en Paracas. ¿Cómo eran las tumbas en Paracas? En Paracas Cavernas eran tumbas en forma de copa invertida. En Paracas Necrópolis eran tumbas rectangulares. ¿Por qué una copa invertida? Recuerda, querían ellos representar una matriz, representar una madre. Entonces ellos intentaron de esa manera la recreación con esas tumbas en forma de botella, esas tumbas en forma de copa invertida, incluso la posición en la cual ellos van a enterrar a los muertos, era una posición fetal, hacía obviamente ver cuál era la intención de estas tumbas. En las tumbas rectangulares, por ejemplo, 8 metros de profundidad, una enorme cantidad de fardo funerario, por eso se le llama necrópolis, la ciudad de los muertos. No olvides tampoco los mantos Paracas. Los mantos Paracas, orgullo de Ica para el Perú, del Perú para el mundo. Los mantos Paracas, tigrecito, importantísimo porque según Victoria de Jara, serían una posible escritura que ella va a denominar Tocapus. A no olvidarlo entonces, tocapu. ¿Qué cosa era tocapu? Tocapu es una tela que tiene figuras geométricas y que dice Victoria de Jara que pudiera ser una posible escritura ciertos mantos que tienen estas características. La cultura mochica y la cultura nazca, ya estamos en el intermedio temprano, son culturas bastante similares. Cultura mochica, cultura nazca, son culturas bastante similares en lo que es, por ejemplo, cerámica, en lo que es, por ejemplo, cronología, en que ambas son de la costa, mochica costa norte, nazca costa sur. Hablando un poco de la cerámica, por ejemplo, los mochicas fueron la cerámica más escultórica de América, la mayor variedad de formas, mientras que los Nazca fueron la cerámica más pictórica de América, la que tuvo la mayor cantidad de colores. En los mochicas destacan, por ejemplo, los huacos retratos, los huacos eróticos, los huacos retratos representaban el sentimiento o el estado de ánimo de las personas, los huacos eróticos, escenas sexuales. Pero hablemos de mochica también de la arquitectura. Tire las huacas. Recuerda que una huaca es un monumento arquitectónico de carácter religioso. Una huaca es un monumento arquitectónico de carácter religioso. Ahora, una huaca era como un templo. Y en Mochica destaca la huaca del sol, donde se rendía culto a Ayapaec, la huaca de la luna, donde se le rinde culto a los muertos, la huaca rajada, donde está el señor de Zipán, el Tutankamón peruano, llamado así en un momento, y luego tengo pues la huaca del brujo, donde encontré a la dama de Cao, que es una mujer que tenía un tatuaje, una mujer tatuada. Nazca, tigre cerámica más pictórica de América, utilizó gran cantidad de colores, entre 11 y 16 colores según el autor que leas, pero no utilizó dos colores. No utilice el verde, por ejemplo. Mira, no utilice el verde, este verde tan bello que tenemos nosotros del colegio. No utilice el verde. ¿Por qué? Porque para ellos el verde representaba agua. Y el agua lo encontraban en el mar. Es por eso que ellos no toman este verde del mar, no lo toman. Porque era color sagrado. ¿Qué otro color no utilizaron? Vamos, tú lo recuerdas. No utilizaron el azul. Y no utilizan el azul, ¿sabes por qué? Porque también representa agua para ellos.
El azul, ¿dónde lo encontraban? En el cielo. ¿Y el cielo cómo es que le da agua? Mediante la lluvia. Entonces, esa es la figura de la cerámica Nazca. Pero tampoco podemos dejar de hablar de las líneas de Nazca. Recuerda que fueron descubiertas por Toribio Mejía Shespe y van a ser, ¿cuál sería la palabra? Redescubiertas, o mejor dicho, van a ser cuidadas y van a tener una gran interpretación con la presencia de María Reich. ¿Qué dice Reich sobre las líneas de Nazca? Menciona ella que serían una posible calendario astronómico agrícola. Es la interpretación más aceptada que se tiene sobre las líneas de Nazca. Ahora, Tiahuanaco, meseta del Collao, cultura boliviana. Resto principal que debes reconocer de Tiahuanaco, por ejemplo, el Inti Punco, la Portada del Sol. ¿Qué más? El Palacio de Calasasaya. ¿Qué más? Las chulpas de Siyustani, que tenía una figura de orfismo. ¿Qué era el orfismo? Un culto a los muertos. Tiahuanaco. Guari. Tigrecito, no te olvides, si a ti te dicen Guari, la primera palabra que tiene que venir a tu mente es la palabra urbanismo. Esa es la principal característica de los Guari, urbanismo. Tigre, los Guari fueron constructores de ciudades, Piquillacta, Huaricochapampa, Cerro Baúl, Pachacámac, Cajamarquilla, una serie de ciudades cabecera de región. Fueron una ciudad o fueron una cultura que fue la primera en ser llamada imperio, el imperio Huari. Fueron también culturas que integraron a zonas de la costa, sierra y selva, culturas de la costa, sierra y selva. Fue una cultura panandina, la figura de los Huari. Algo también para destacar de los Huari, bastante interesante, es que fomenta el culto a Huiracocha. Recuerda que el culto a Huiracocha se inicia en Tiahuanaco con la Portada del Sol. En la Portada del Sol yo tenía pues a Huiracocha. Vamos a tener que ahí se inicia el culto a Huiracocha y en Huari se fomenta el culto a Huiracocha, pero no lo olvides, la principal característica de la cultura Huari es que fomentó el urbanismo, la construcción de grandes ciudades. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, lo que es el reino Chimú. Tenemos, por ejemplo, un intermedio tardío en el cual va a destacar la ciudad de Chanchán. Chan, sol. Chanchán, sol, sol. La ciudad de barro más extensa del Perú antiguo. La ciudad de Chanchán. ¿Qué más vamos a tener? El cuchillo de Ijimo en Chimú. El que tú conoces con el nombre del Tumi y que realmente es originario de la cultura lambayeque, pero los chimú lo dan a conocer culturalmente. El Tumi representaría al dios Nailam. Recuerda que los chimú son los más grandes orfebres del Perú antiguo. A no olvidarlo. Tigrecito, te he mencionado los puntos claves sobre lo que es Chavín, Paraca, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari y Chimú. En todo lo que te he mencionado estamos nosotros recordando porque tú lo conoces. Ahora, vamos con el siguiente capítulo. El gran siguiente capítulo es el Imperio de los Incas. Este Imperio de los Incas, Tigrecito, vamos a tener, por ejemplo, en el Imperio de los Incas que vamos a ver la organización política, social, económica y religiosa. Organización política del Imperio de los Incas. Tenemos nosotros que todo comenzaba con el Inca, el Zapa Inca, que tenía un distintivo de poder que era la mascaipacha. En el Inca era de color rojo, en el Lauqui era de color amarillo. Pero ¿cómo? ¿El Lauqui también utilizaba mascaipacha? Sí. Pero sí, profe, nos está diciendo que mascaipacha es un símbolo de poder. Se supone que la mascaipacha la utiliza el que manda. Exacto. El Inca utilizaba mascaipacha porque el Inca obviamente gobernaba, el Inca mandaba. Pero te cuento, el Lauqui también mandaba. El Lauqui también utilizaba mascaipacha. Entonces los dos mandaban, profe. Exacto. Había un cogobierno que se presenta entre el Inca y el Auqui. El Inca mascaipacha roja, el Auqui mascaipacha de color amarillo. ¿Qué más tenemos? Tigre, dentro de la sociedad inca, por ejemplo, vamos a tener nosotros que la realeza era pues el entorno principal del Inca. El Inca y su familia. El Inca y su panaca. Recuerda, panaca, familia. Ahora, esta realeza estaba conformada por una serie de personajes. La esposa principal, la Coya. La esposa secundaria, la Piwi. Las concubinas, las Zipacoyas. De manera genérica, el hijo casado del Inca se llamaba Inga. Al hijo soltero se le llamaba Auqui. A la hija soltera se le llamaba Ñusta. Y a la hija casada se le llama Paya. Entonces, de manera genérica, la realeza. Pero ¿qué voy a destacar de lo que es la sociedad inca? Vamos a destacar unos personajes.
Primero, ¿qué pasaba con la familia del Inca cuando el Inca muere? Pasaba a convertirse, Tigrecito, recuerda, en nobleza de sangre. La nobleza de sangre son las panacas de los incas muertos. La nobleza de sangre son las panacas de los incas muertos, que los españoles, recuerda que denominaron orejones. Así van a ser llamados por los españoles, van a ser llamados orejones. ¿Qué más vamos a tener nosotros? Voy a destacar de la sociedad, por ejemplo, los mitimaes. Los mitimaes, también llamados mitmacunas. ¿Por qué vamos a destacar a los mitimaes o mitmacunas? ¿Sabes por qué, Tigrecito? Porque los mitimaes o mitmacunas fueron la población base importantísima para que se dé el proceso de colonización. Eran ayllus, o sea, familias enteras que se van a trasladar para enseñar el arte inca y aprender el arte del pueblo conquistado. Ese es el ente fundamental del proceso de colonización que tenía el incanato. Los mitimaes, recuerda que también se les llama mitmacunas. Ahora, dentro de la organización económica, ¿qué tenemos, por ejemplo, de la organización económica? De la organización económica de los incas, por ejemplo, tenemos los tipos de trabajo. Hubieron 3 tipos de trabajo: Aini, Minca y Mita. Pero hubo un cuarto tipo de trabajo que era la chunca. ¿Por qué pongo 3 tipos de trabajo y luego te menciono, pero hubo un cuarto? Porque estos 3 eran prácticamente permanentes, perennes: Aini, Minca y Mita. Mientras que chunca era un trabajo de emergencia, era un trabajo de momento, era un trabajo de defensa civil. Esa es la figura de chunca. El Aini era el trabajo recíproco, la ayuda mutua que se presenta entre los ayllus. Esa es la figura del Aini. La Minca era un trabajo colectivo en favor de la comunidad que terminaba, repito, terminaba en una fiesta. Esa es la figura de lo que es la Minca. Y la mita era el trabajo obligatorio en favor del Estado. Lo realizaban todos los Hatun Runa entre 18 y 50 años. Un datito adicional: la mita, que era un trabajo obligatorio, recuerda que era en favor del Estado y el Estado estaba personificado por el Inca. Esto es importante porque vamos a entender entonces que la mita se desarrolla en las tierras del Inca. Recuerda, la mita se desarrolla en las tierras del Inca. Un datito final que quiero darte en este repasito que estamos haciendo. Datito adicional, datito adicional. Minca, mita significa turno. Mita significa turno, era un trabajo obligatorio, pero por turnos. ¿Y la chunca qué cosa era? La chunca era un trabajo de emergencia, era un trabajo de defensa civil que se producía bajo determinadas características que se puedan presentar. Y este trabajo de chunca, era, por ejemplo, de momento, de repente había habido un huaico y un puente se caía, chunca, hay que levantar ese puente. De repente en una batalla se había perdido, pues no sé, un torreón, hay que levantar el torreón porque es parte de nuestra defensa en el incanato, chunca. Ese era el trabajo de chunca, un trabajo de emergencia, un trabajo de momento, un trabajo de defensa civil. Ahora, dentro de la organización religiosa de los incas, Tigrecito, vamos a tener, por ejemplo, que ellos fueron politeístas, varios dioses, panteístas. O sea, ellos tomaban un dios de la naturaleza. Esto es panteísmo inca. Ellos tomaban un dios de la naturaleza y ese dios era para todos. Por ejemplo, Pachacútec impone el culto al Inti. ¿Quién es el Inti? Es el sol. Lo impone Pachacútec para la élite cusqueña, pero no quiere decir que el Inti sea solamente para el que nació en el Cusco. El Inti, que es el sol, es un dios para todos. La luna, para todos. El rayo, para todos. El mar, para todos. Las estrellas, para todos. Entonces, esa es la figura del panteísmo. Además, Tigrecito se dio lo que es el animismo. ¿Y qué cosa es esta característica? Ánima, alma. Sus dioses tenían vida. Y es por eso que ellos van a darle a esos dioses vida, porque ese Dios te está mirando, esos dioses te miran, ese Dios puede castigarte, ese Dios puede ir contra ti o puede premiarte tal vez. Entonces, esa es la figura de lo que es la religión. Ahora, dentro de la última parte, por ejemplo, lo que son los mayas y los aztecas. Tigre, pueblos militares, guerreros, que fueron sometidos finalmente por la incursión del Imperio Español, para denominarlo de alguna manera. A destacar en los aztecas, recuerda que
Unos datitos, por ejemplo, vamos a tener en los aztecas que ellos fueron una fusión de algunos pueblos para formar lo que es esta figura de los aztecas. Los aztecas realizaron sacrificios humanos, por ejemplo. Esto se va a presentar al igual también que en los mayas. En los aztecas destaca, por ejemplo, un gran guerrero, ¿no? Cuauhtémoc, uno de los últimos grandes personajes que tiene pues esta historia, ¿no? Lastimosamente Cuauhtémoc, a pesar de todo lo que hizo, vio caer a su pueblo, a su gente, frente al poder de los españoles. ¿Quién fue el último gobernante azteca? El último gobernante azteca fue Moctezuma, ¿no? El último de los líderes. Haciendo una comparación, Moctezuma pues es a los aztecas como Atahualpa, digamos, es a los incas. Ahora, los mayas tuvieron una escritura bastante consolidada, un calendario que ni qué decir, estuvo de moda y se hablaba mucho del calendario maya hace unos años cuando llegaba el 2012 por una interpretación. Destaca fundamentalmente también sus pirámides, lo que son las pirámides mayas. Tuvieron un estado teocrático, los aztecas también. Este estado teocrático que tienen los mayas marcaba que eran dominados por una casta sacerdotal, pero hay un detalle, ya hay una presencia de los militares. ¿Por qué? Porque el pueblo, el imperio, la cultura se expande y al expandirse hay que proteger las fronteras y estas fronteras no van a ser protegidas por los sacerdotes. Estas fronteras obviamente van a ser protegidas por militares. Por eso se forma como un estado teocrático militar, similar al que hubo en la cultura mochica y en la cultura nazca. Mochica, nazca, tiahuanaco incluso, tuvieron un estado teocrático militar. Había una casta sacerdotal que gobernaba, que mandaba, pero este poder un poco equilibrado por la figura de los militares, que eran los encargados de consolidar las fronteras. Bien, chicos, puntos claves. Te he dado así, las fijas. Esto es lo que tienes tú que saber. Estos son los puntos principales que tienes que saber desde Chavín hasta lo que son mayas y aztecas. Ok, muchachos, nos estamos viendo de todas maneras en sala Zoom. Esperamos que tengan una gran prueba. Ha sido pues su amigo el profesor Pablo Arias, deseándoles pues mucho éxito en la prueba de mañana. Está en ti sacar una buena calificación. Recomendación final, a concentrarnos, a leer muy bien las preguntas antes de marcarlas. Sencillo. Recuerda que siempre cuando tienes preguntas tal vez de alternativa múltiple, siempre hay distractores. Si tú has leído bien tu tema, no deberías tener de repente cuatro alternativas, 5 alternativas. Al mirar tu pregunta debes tener solamente 2. Eso es si es que has revisado bien el tema, si has estudiado bien. Te he apoyado pues con este pequeño repaso y esperemos que tengas éxito en la prueba. Bien, chicos, nos estamos viendo entonces en sala Zoom y luego también continuamos con nuestras labores académicas para el Colegio Kramer. A cuidarse, chicos. Chao.